Bien, entonces es uno de los temas más densos, pues porque es el material, como decía, más utilizado en el género civil, el hormigón armado, y bueno, tiene unas particularidades constructivas que le hacen más complejo que, por ejemplo, la estructura metálica, que son perfiles de acero, que al final lo único que hacemos es unirlos entre ellos a base de o bien soldadura o bien a través de tornillos o remaches, ¿no? Pero en el caso de la estructura de hormigón armado, ya empezábamos a ver el día pasado pues cómo podíamos unir sus diferentes elementos. Incluso también habíamos empezado a ver pues bueno, algunas disposiciones constructivas. Por ejemplo, esta transparencia que explicábamos la semana pasada está directamente cogida del actual código estructural. Y se indica pues, las cuantías mínimas a disponer, ¿no?, en un pilar. En este caso, aquí lo que se representa es la distribución de tensiones normales. Silencio, por favor. Yo, en cuanto al tema del silencio, suelo ser muy puntilloso porque ¿vale? Porque hay compañeros al lado que también van a estar escuchando y bueno, yo me descentro, si escucho hablar, me descentro. Me parece además ridículo venir aquí, una persona esté dando las clases y las personas estén hablando, mirando el móvil, o sea, me parece una pérdida de tiempo, ¿no? O sea, paso coges, ya veis que yo no paso asistencia ni nada, que vine aquí es porque quiero escuchar y quiero aprender, ¿no? Entonces, en ese sentido, pido por favor un poco de silencio. Si en algún momento tengo que comentar a algún compañero no pasa nada. Pero yo nunca me siento cómodo en situaciones en las que la gente está. Intento que la calidad de la clase sea la mejor, tanto desde el punto de vista de mi actitud como también de la vuestra, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, os ruego, por favor, silencio, y hay momentos para encontrar a la hora de hablar, ¿vale? Igual hay momentos que me pongo a pintar a la pizarra o algo, hay momentos en los que uno puede encontrar, ¿no? No es difícil estar 2 horas sin hablar, ¿no? Pero no convertáis, al menos en mis clases, el tema del hablar con el compañero en una rutina, porque es que si no, se generaliza y acaba convirtiéndose la clase en algo que nadie quiere. Pues vamos a intentar aprovecharlo. Bien, lo que estaba intentando decir es que, bueno, esta transparencia es directamente una captura del código estructural, ¿no? Yo más de una vez he dicho que es interesante saber, desde un punto de vista profesional, cada asignatura con qué normativa está relacionada, ¿no? Pues esta asignatura está marcada sobre todo dentro de 2 códigos normativos que además son gratuitos, los podéis descargar a través de la página del Ministerio de Fomento, en los respectivos PDF. Uno es el Código Técnico de la Edificación y otro es el Código Estructural, ¿vale? El Código Técnico de Edificación habla, como su propio nombre indica, de todos los temas relacionados con el edificio, seguridad frente a incendios, cargas a aplicar en estructuras de edificios, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cambio, el otro código, el código estructural, del cual procede esta figura de aquí, y que manejaréis en la asignatura correspondiente, Tecno 1, Tecno 2, es un código ya de cálculo, es decir, es un código para dimensionar esa viga que se encuentra allí, por ejemplo, ahí al fondo, o los pilares de hormigón armado que forman este edificio. Oye, ¿qué lado tiene que tener el cuadrado del pilar? ¿Cuántas barras tengo que colocar y de qué diámetro y de qué tipo de acero? Dimensionar la estructura, ¿no? Que es una de las tareas fundamentales de la ingeniería, ¿no? Y de lo que vais a saber los capacitados cuando finalicéis el grado, ¿no? Bien, entonces, dicho eso, esta es una página de ese código. Entonces, te da directamente las fórmulas para determinar pues, cuánto acero meter. En este caso, cuántos redondos o de qué diámetro, ¿no? Esto que se representaba aquí eran las cuantías mínimas. Si recordáis mis explicaciones de la semana pasada, nosotros en esta asignatura vamos a ver los detalles constructivos y aspectos relacionados con la construcción. De ahí el propio título de la asignatura, ¿vale? Pero luego, los diámetros de las barras, las longitudes de los anclajes en patilla o en prolongación, es decir, la acotación del detalle constructivo forma parte de la asignatura de Tecnología de Estructuras 2 para el caso de hormigón armado y Tecnología de Estructuras 1 para el caso de estructura metálica o de acero, ¿vale? Entonces, dicho esto, estas son unas fórmulas que se utilizan en Tecno 2, ¿de acuerdo? Concretamente, por explicar un poco cómo se utilizan, si recordáis, hemos empezado el tema de hormigón armado analizando el primer elemento estructural, que es el pilar, y luego empezaremos a hablar de las vigas y de su unión, ¿vale?
Entonces, los pilares, que son elementos conocidos como soportes, porque trabajan a compresión, al igual que los muros, pues su armado, pues ya lo vimos el otro día, es una armadura longitudinal, en este caso, como veis, son 7 barras de acero corrugado, como os puse el otro día encima de la mesa, ¿no? Y luego una armadura transversal formada a base de cercos, colocados cada cierta distancia. Ya visteis encima de la mesa el otro día, ¿no? Pues como era un pilar en pequeñas dimensiones, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Mirad, aquí lo que se representa en este perfil de aquí es la distribución de tensiones a través del espesor de ese pilar de acero, ¿no? Sería stress distribution through the thickness, ¿vale? Entonces está claro que los pilares, aunque lo que fundamentalmente reciban es una compresión, si el pilar no se encuentra centrado, sino que se encuentra en una esquina, la carga no está centrada, es excéntrica. Entonces ese pilar, además de recibir una compresión, recibe una flexión, ¿no? Lo que se llama compresión compuesta. Es lo que sucede en este pilar de aquí. Esta curva de aquí es la suma de una distribución constante, que sería muy fácil, carga axil entre área, ¿vale? Más la ley de Navier. El otro día no me acuerdo que os puse la fotografía del hombre este, ¿no? Entonces, que es m por y partido por iz, siendo iz el momento de inercia flexión, ¿no? Entonces, a partir de esa fórmula, lógicamente, es lineal en i, m por i partido por iz, entonces es una línea. Esa línea más esa línea horizontal, al sumar las dos, al sumar una más la otra, pues obtienes esa distribución de tensiones. Entonces, la instrucción te dice que antes de conocer cuáles son los esfuerzos que hay sobre esa sección de ese pilar, nosotros, ¿a dónde acudiremos a saber cuáles son los esfuerzos que actúan sobre esa sección de ese pilar? Pues a los correspondientes diagramas de esfuerzos. Si es una estructura en 3 dimensiones, tenemos un axil, 2 cortantes, 2 flectores y un torsor, 6, ¿no? 6 diagramas, ¿vale? Entonces, iremos allí y, por ejemplo, en este caso, para conocer esa distribución de tensiones, necesitaríamos saber cuál es el axil y cuál es el flector en ese plano, ¿no? Entonces, ahí es a donde acudiría. Pero antes de calcular esos estados límites últimos, que parten de esos esfuerzos, ¿no? Que es lo que veis en Tecno y Tecno 2, hay que cumplir una cuantía mínima. Es decir, si el esfuerzo es muy pequeño, pero no se supera esta cuantía mínima, como mínimo tengo que colocar esa armadura. ¿Entendéis lo que estamos calculando a través de esas fórmulas? Primero, uno cuando se afronta algo tiene que saber qué es lo que quiere obtener. Y segundo, cómo. Bueno, ¿qué es lo que quiero obtener? Las cuantías mínimas. Porque necesito tenerlas como de comprobación. Si los esfuerzos son tan pequeños que no superan esas cuantías mínimas, yo estoy obligado, y vosotros estáis obligados en los proyectos de construcción, a incluir o dotar de esa cuantía mínima. ¿De acuerdo? Es una comprobación que hacéis en los cálculos de Tecno 1, o sobre todo, en este caso, perdón, de Tecno 2, porque es de hormigón normal. Y entonces, como no es simétrica la situación de carga, pues se le llama a S1 la armadura de piel en la parte menos comprimida y a S2 en la parte más comprimida. ¿De acuerdo? Y se debe de disponer, como veis aquí, un 5%, 0,05, un 5% del axil de compresión entre la resistencia del hormigón. ¿De acuerdo? Entonces tiene que tener por lo menos un 5% de la armadura necesaria a resistir la compresión. El resto, lógicamente, lo resiste el propio hormigón, que resiste muy bien la compresión. ¿Se entiende? Pero hay que dotar como mínimo el 5% en un lado y el 5% en el otro lado. ¿Se entiende cómo se aplica y cómo lo manejaríamos? No voy a poner un ejercicio de este tipo, porque no es objeto de esta asignatura, pero ¿se entiende para qué lo utilizamos y cómo meteríamos los valores? ¿Qué términos aparecen aquí? N es el esfuerzo axial de compresión sobre ese pilar, que lo miro en el ordenador, cuando lo he calculado con CIPE, por ejemplo, miro el diagrama de axiles y busco ese pilar que quiero armar, cuál es el N para ese pilar, ¿de acuerdo? Aparece un subíndice de D, bueno, el esfuerzo axil, y luego el subíndice de D, que aparece también tanto para el material como para la fuerza, tanto el material como para la fuerza, indica que son valores de diseño, no valores característicos. ¿Qué son valores de diseño? Son aquellos valores que ya han sido afectados por sus correspondientes coeficientes de seguridad. Es decir, esa fuerza ha sido mayorada con coeficientes de seguridad y esa resistencia, en este caso del acero, recordad que esa parte de la Y es acero, y el fluencia, y el ha sido minorada con el correspondiente coeficiente de seguridad. En términos generales, aunque según la casuística va variando, en términos generales aproximadamente 1,15 para el acero, 1,5 para el hormigón, en cuanto a los materiales, minorizándolas, lógicamente, para estar del lado de la seguridad, minorizo las resistencias y mayorizo los esfuerzos, ¿de acuerdo?
¿Se entiende entonces cómo se aplicaría? El esfuerzo de compresión partido de la resistencia del acero de diseño, y eso serían milímetros, el 5% de ello en milímetros cuadrados que necesito acero. Y esto sería igual a n, número de barras, por pi diámetro cuadrado partido por 4. ¿No? Esa es la cuantía mínima que debo dejar, ¿no? N por pi por diámetro cuadrado partido por 4. Entonces, el diámetro, como sabéis, no tiene libertad. Ese diámetro está estandarizado. Hay barras de 8, de 16, de 25. Entonces, generalmente se entra con el diámetro y tengo una ecuación y una incógnita que es el número de barras. Siempre me quedaré, lógicamente, con el número entero mayor, para nuevamente estar del lado de la seguridad. Bien. ¿Se entiende cómo se maneja esa fórmula? Quizás esta explicación, que ahora mismo pues, es un poco... ha salido de una manera circunstancial, quizás te ayuda a comprender en su momento, cuando estés ya diseñando elementos de hormigón armado, pues, bueno, lo que es la cuantía mínima, y quizás te acuerdes de mí, pues mira, esto es lo que comentó este hombre. Pues mira, pues si sirve para aclarar ya eso desde el primer momento, pues bienvenidos, ¿no? Bien, bueno, aquí aparecían pues, algunas restricciones sobre la armadura, que aquí han de cumplir mucho antes de calcular el dimensionamiento de ese pilar, al hacer que se cumplan los correspondientes estados límites últimos y estados límites de servicio. Bueno, si hay algún término, alguna cosa que no se comprenda, levantéis la mano, pero aclaramos, ¿vale? No lo estoy diciendo porque ya lo introduje en alguna clase anterior, ¿vale? Bien, entonces, el mínimo número tú puedes, creo que el otro día además decía que la libertad de los ingenieros o ingenieras en cuanto al diseño estructural está un poco limitada y coartada, porque claro, tienes que aplicar el código, ¿vale? Entonces tienes que cumplir los estados límites últimos y los estados límites de servicio, y los haces a través de las fórmulas del código, ¿no? Los arquitectos tienen mucho más libertad, porque ellos juegan con las formas, etcétera, etcétera. Siempre se suelen rodear de buenos ingenieros estructurales. A veces delegan los cálculos en ingenierías, pero bueno, ellos tienen una libertad creativa que está restringida pues, por la física, por decirlo así, ¿no? Pero nosotros estamos muy restringidos por las fórmulas del código, ¿no? Pero bueno, aún así, ante un mismo proyecto, cuando lo vayas a armar tú y lo voy a armar yo, nos van a dar seguramente armados diferentes, ¿de acuerdo? Cumpliendo ambos los estados límites últimos y iniciales. Bien, entonces, pero cualquiera de los proyectos o soluciones a un proyecto tiene que tener siempre en los pilares elementos a compresión mínimo 4 barras, aunque se recomienda mínimo. Oye, es que con 3 mínimo 4 barras, porque lo dice la instrucción, ¿no? El código estructural español. Luego, en cuanto a los ST, es la separación o distancia entre los cercos, ¿no? Para los cercos son importantes dos cosas. Una es su diámetro. Si recordáis, el pilar que puse encima de la mesa el otro día, pues tenía un diámetro mucho más pequeñito, la armadura transversal, lógicamente, ¿no? Además es interesante porque esa armadura es doblada, entonces con un diámetro más gordo sería mucho más difícil, ¿no? Entonces, de esa armadura transversal, de ahí viene el subíndice T, transversal, transverse, tengo dos cotas o dos cosas a saber. Una es qué diámetro y segundo, a qué distancia van colocadas. ¿Vale? Entonces, nuevamente, tanto el diámetro como la separación entre los cercos viene condicionada por los estados límites últimos. Ya os lo anticipé. ¿Qué estado límite último, por ejemplo, condiciona cuánto acero tengo que meter para resistir los esfuerzos? El esfuerzo cortante. Tú calculas el VD, el cortante de diseño afectado con los coeficientes de seguridad, y eso te va a condicionar a qué distancia colocar los cercos, ¿de acuerdo? A través de unas fórmulas. Si alguien tiene curiosidad de eso, no es objeto de la asignatura, también le brindo la oportunidad de enseñárselo en una tutoría, ¿de acuerdo? Para que vea, oye, pues, ¿cómo es que el esfuerzo? Bueno, de alguna manera, de manera intuitiva, sin entrar en la demostración de la fórmula del cálculo, que está basada en el método de bielas y tirantes, se entiende que el esfuerzo cortante es un esfuerzo transversal y que por tanto va a ser resistido por la armadura transversal, ¿no? Entonces, el VD, entre otros, es el que condiciona con la ST. Pero antes de calcular ese estado límite último, tengo que garantizar que nunca va a ser esa distancia superior a 30 centímetros. Es que el esfuerzo es tan pequeño, claro, si el esfuerzo cortante es más pequeño, las puedo distanciar más, Es tan pequeño que lo puedo meter a 20, no, mínimo, perdón, a 20, a 50 no. Como mucho pueden estar separadas 30 centímetros, ¿de acuerdo? Y hay otras restricciones como 15 veces el diámetro de la barra longitudinal más delgada. Claro, si las barras tienen diferente diámetro, ¿no? Si tienen el mismo, pues 15 veces. Y
el código estructural español también incluye que en las zonas de uniones de ese pilar a otros elementos, ¿no? A los elementos horizontales, a los elementos flectados, como son vigas, losas o forjados, se reduce esa separación máxima con un factor de 0,6, se reduce un 40%. ¿De acuerdo? Por eso, cuando uno ve el armado de un pilar, pues muchas veces pues, ve así y cuando nos acercamos a la unión, a la viga, esa distancia se reduce. ¿De acuerdo? Bien, y por último, esto en cuanto a su separación, pero de esta armadura transversal necesito doble información. Por una parte, cuál es su separación ST, y por otra parte, cuál es su diámetro. Si conozco su separación y su diámetro, ya está acotada la armadura transversal. Entonces, ¿qué dice el código estructural como criterio mínimo para el diámetro de los cercos? Phi sub t de transversal. Digo, si os sirve para regla mnemotécnica de recordar la nomenclatura, el t es transversal, los cercos, ¿no? Y dice, oye, igual o superior a un cuarto de Fimax, siendo Fimax el diámetro máximo de la barra longitudinal más gruesa. En este caso nos quedamos con la más gruesa, para estar del lado de la seguridad, ¿no? Para exigirle un mayor diámetro. Entonces, un 25% de ese diámetro, como mínimo 6, porque el otro día que hicimos un breve cálculo en el que nos íbamos por el 25% del diámetro máximo de la longitudinal, imaginar que era 4 con algo, bueno, pues si se produce esa circunstancia que estamos por debajo de 6, mínimo 6, siempre diámetro mínimo para transversal 6. Y luego, si el diámetro es más grande, pues respetar ese 25% del diámetro de la armadura longitudinal. ¿Recordáis? Estoy un poco todo esto creo que además es con lo que finalizamos el último día. Vale. Creo esto también creo que lo inicié. Toda armadura longitudinal tiene que estar convenientemente arreostrada. La palabra arreostrar me la vais a oír mencionar muchas veces durante el curso, porque es una palabra muy del mundo de la construcción. Entonces, es una palabra que tiene diferentes significados, ¿no? En este caso, el significado que tiene es abrazar o atar las barras longitudinales. Ya sabéis que esta armadura transversal tiene diferentes funciones. Por una parte os he dicho absorber el esfuerzo cortante. Bien. Por otra parte, abrazar la armadura longitudinal del pilar, confinarla, y en ese sentido, para que la armadura perimetral esté confinada, tengo que abrazarla con un ángulo menor o igual que 135 grados. Porque claro, si el ángulo es, por ejemplo, 180 grados, como por ejemplo sucedería aquí, no estaría arreostrada. Lo que pasa es que la instrucción dice que toda la armadura perimetral tiene que estar arreostrada, salvo, y creo que además aquí os indiqué una corrección, porque la figura que está bien es esta de aquí, salvo que la distancia entre esas armaduras longitudinales consecutivas sea menor que 15 centímetros. En ese caso puedo arreostrarlas alternativamente, es decir, una sí, una no, una sí, no. Nuevamente, esta figura procede del código estructural. Entonces, de alguna manera ya estáis empezando a familiarizaros con él y entender cómo se interpreta, ¿no? El código estructural, hay cosas que te suenan de memoria, pero no lo memorizas entero. De hecho, en los exámenes de cálculo de estructuras de hormigón armado, para dimensionar pilares, vigas, etcétera, etcétera, el día del examen tienes encima de la mesa, por lo menos cuando yo daba esa asignatura, encima de la mesa el código estructural. Entonces acudes a esas fórmulas para dimensionar. Bueno, vamos. Entonces, la recomendamos, me interesan armados que tengan el menor número de barras. Por ejemplo, la armadura longitudinal, el menor número de barras. ¿Por qué? Porque el hormigonado es más sencillo. Entonces, si quiero utilizar el menor número de barras y tengo que soportar los mismos esfuerzos, está claro que tengo que irme a mayores diámetros. El tema del hormigonado, también habíamos, esta transparencia también la explicamos, ¿recordáis? Creo que la explicamos enterita, ¿verdad? Con la armadura longitudinal. ¿Por qué aquí, por ejemplo, teníamos un anclaje? Porque aquí era una zona de momento negativo, las juntas de hormigonado, que aquí estábamos a S medios y aquí había que dejar 5 centímetros, prolongación siempre de las armaduras dentro del nodo, para que estén ancladas, y veíamos las juntas de hormigonado, que había que describir cómo debían de ser ejecutadas, etc. En esto consiste la asignatura. Vamos a ver detalles mucho más complejos, claro, pero bueno, aquí ya se empieza a ver un montón de cosas que me van a permitir luego ir un poco más rápido de aquí en adelante. Siempre hablaré de la junta hormigonada, que tiene que ser ejecutada húmeda, con rugosidad y sin ningún tipo de porquería encima.
para no generar puntos de no unión, ¿de acuerdo? Y siempre, en cada punto hormigonado, en este caso hay dos, tiene que ser atravesada por su correspondiente armadura de espera. Otro término que ya tenéis que empezar a meter ahí en el ¿no? Armadura de espera. Vale. Esto es lo que hace que el hormigón armado sea un material monolítico. Monolítico. ¿Vale? Y por eso nosotros no discutimos las uniones de hormigón armado, decimos directamente que son rígidas en empotramiento. Así como cuando veamos metálica, las uniones pueden ser o bien articuladas o bien empotramientos o rígidas. Incluso más, pueden ser semi-rígidas. Bueno, ahí se ven detalles de cómo debe ser unida la armadura longitudinal a la armadura transversal. En el pilarillo que puse el otro día encima de la mesa serían los dos mecanismos, por puntos de soldadura y por un alambre que con una herramienta que gira, pues atas las dos armaduras, ¿de acuerdo? Bueno, bien, aquí se empiezan a ver nuevos detalles constructivos de otra situación, ¿de acuerdo? El otro día, en la plataforma Egela, os subí un examen para que vierais más o menos el aspecto que tiene, ¿no? Y se veía pues, bueno, un alzado planta y perfil de un edificio, ¿no? Con una leyenda que acompaña a ese plano, y luego se iba exigiendo pues, dibujar los detalles constructivos en diferentes zonas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo todo ese examen tal y como está, pues no lo podemos resolver porque hay partes que todavía no hemos avanzado, ¿no? Es un examen que se hace a finalizar el cuatrimestre. Pero eso no quita para que podamos ya ir haciendo algo. Y este año quiero enfocarlo así, ¿vale? Para que según vamos viendo los demás, pues ir avanzando. Es decir, que en ese examen podríais hacer los diferentes detalles constructivos de uniones entre vigas y pilares, siempre y cuando sean de hormigón armado. ¿Vale? Cuando digan que es metálica, pues tachas y pones el hormigón armado. Cuando llegamos al tema de metálicas, podríamos hacer el examen entero con metálicas, ¿de acuerdo? Entonces, todos los detalles que se refieren a hormigón armado los podéis ir haciendo. Los podéis hacer, borrador, fotografía, me los enviáis, corrijo, pum, ¿vale? Bien, y este es el aspecto que presenta pues esas uniones, ¿de acuerdo? En realidad, en este tipo de uniones, en el examen solo tienes que dar como mínimo dos vistas, ¿no? Porque si no, no está completamente definido. Es decir, tú cuando ves un detalle constructivo así, tú no puedes saber bueno, a ver si me explico un poco. Estamos en disposición. Para que el sistema sea positivo hay que sí, el Z hacia arriba. Bien, entonces, quiero decir, estos serían los pilares de la fachada y estos serían los pilares traseros, ¿vale? Si yo y vamos a meter otra línea más. Vale. Entonces yo aquí tengo por ejemplo diferentes pilares. Vale, pues ya aquí. ¿Se ve más o menos? Vale, entonces, mira, si yo te estoy pidiendo este detalle constructivo de aquí, por ejemplo, ahí, o aquí, mira, para los dos, en vista en alzado, en vista XZ, esos dos son así, ¿vale? En vista en XZ, claro. Pero en vista IZ, es decir, mirándolo desde aquí, uno, aquí vendría la viga, está uniendo, o sea que la dibujo un poco desalineada, ¿no? Pero bueno. En este de aquí tendríamos también, visto por aquí, el aspecto que tendría también sería así, y en cambio este de aquí, visto por aquí, solo sería así. ¿Me explico lo que quiero decir? Lo explico un poco mal, igual, o rápido. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Visto desde IZ, uno, pues este de aquí es un pilar intermedio, aquí viene la viga, sería prácticamente el mismo detalle, y en cambio el otro es distinto. Por eso hay que dar dos vistas, ¿de acuerdo? Entonces, si das una, pues das la mitad de información y obtienes, si está bien esa parte, la mitad de la puntuación. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y ya lo anticipo, y yo creo que
bueno, que ya lo vais apuntando por ahí, que siempre en todo detalle que dibujéis el examen tiene que aparecer al lado el sistema de referencia, para que esté georreferenciado, claro. Pues si no pones el sistema de referencia, yo no sé a qué lado te refieres. Entonces, tienes que dibujar en el examen esto más, ¡pum!, es su sistema de referencia, ¿no? Habrá en el enunciado un sistema de referencia y seguiremos ese sistema de referencia. Porque es que si no, te dibujas así, ¿y qué es? Para la izquierda, para la derecha, teniendo que ir con sus ejes, ¿de acuerdo? El día del examen con sus ejes. Entonces, por eso digo que como mínimo en este tipo de situaciones, ya podéis hacer, como os he dicho, el examen. ¿Vosotros tenéis acceso al GELA? ¿Tenéis acceso al GELA? Bien, pues ahí hay una, no sé si habéis ya mirado un poco, hay un modelo de examen, se pueden hacer todas las preguntas que sean de hormigón armado. Porque las de metálica, etcétera, no. Y luego también hay algunos detalles que se piden, pues en zona de cimentación, que esos todavía no podemos hacerlo porque no hemos visto las zapatas, las losas de cimentación. Entonces, no todas las preguntas se pueden resolver, pero las que están por aquí y son de hormigón armado sí que se pueden dibujar. Bien, si os fijáis, ¿qué es lo que sucede en estos detalles de aquí? Pues muy sencillo. A lo largo de la vertical de un edificio, por ejemplo, este edificio tiene 11 plantas. Es una estructura hormigón armado, de pórtico espacial, como hemos visto en la asignatura. Forjados prefabricados. Bien. Entonces, a lo largo de la vertical, en esta habitación no pillamos ni un solo pilar. ¿Vale? Pero bueno, a lo largo de la vertical, el pilar, según vamos subiendo, necesita menos sección, porque soporta menos cantidad de plantas por encima de él, ¿no? Entonces, para hacer esa transición de un pilar de una planta inferior a otro pilar de otra planta superior que tiene una sección menor, pues lo tengo que hacer con respecto a cualquiera de esas tres patentes que aparecen ahí, o cualquiera de esas tres alternativas. ¿De acuerdo? Y aquí también, recomendación para la asignatura. Joder, no hace falta inventar nada, ¿vale? Es decir, oye, te dice el enunciado que tienen sección distinta y tienes que optar por este método constructivo, por cualquiera de estos tres. Es que hay gente que inventa, ¿sabes? Inventa eso. Y digo, oye, mira, me parece muy bien que inventes, pero eso que has inventado debe de ser construido, ensayado y probado. Y después de haberlo probado muchas veces, y en buenos laboratorios te diré, vale, aceptamos esa patente y le ponemos tu apellido si quieres, a esa manera de hacerlo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pero si no es así, que no es así, hay que optar por las opciones que tenemos, que nos da ahora mismo el estado del arte o la tecnología de hormigón armado, que son estos tres que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, no hace falta inventar nada. Entonces, como veis, la sección del pilar se reduce y, claro, esto trae consigo un problema, ¿no? Que es, ¿sabéis? Las juntas de hormigonado otra vez. El problema que trae es, joder, ¿qué hacemos con la armadura longitudinal? Si tuviésemos la misma sección, a veces pasa, que aunque la carga lógicamente de arriba, el esfuerzo axial del pilar superior va a ser menor, se mantiene. Ya sé que está sobredimensionado, pero se mantiene. Igual por razones constructivas es más económico hacerlo igual. Pero si no es, como pasaba en la transparencia anterior, pero si no es así, si hay una reducción de la sección, ¿cómo hago? Pues si os fijáis, hay diferentes posibilidades. La armadura longitudinal, esta de aquí, pero también la que va en la otro plano, en la otra dirección, aparece curvada para poder entrar dentro del otro pilar. No siempre la armadura de espera es la del pilar inferior. Esta de aquí hay gente que te la mete para adentro. No tiene sentido. Es decir, ¿qué haces? Perforas con una broca y pasas el este. Eso a veces se hace en construcción, cuando se te ha olvidado meter previamente la armadura de espera. Pero nosotros aquí estamos construyendo suponiendo que lo estamos haciendo bien, es decir, sin esa situación, ¿no? Entonces, lógicamente, es la armadura inferior la que hace la armadura de espera. Se le da una inclinación, ya viene con esta forma. Yo en obra solamente lo cojo con la grúa y lo meto dentro del encofrado. Pero en el taller de fabricación de armaduras ya viene la jaula con esa forma, ¿no? Como veis, los cercos no entran dentro del nudo, otro detalle que suele restar puntuación, ¿no? Y dice, oye, ¿y por qué aparecen diferentes opciones para la misma casuística? Bueno, en función de cuál sea, la respuesta es, en función de cuál sea la reducción de la sección, ¿vale? Si la reducción es pequeña, puedo optar por esta solución, ¿vale? Pero en cambio, si la reducción de sección es más fuerte, como veis aquí, entonces ya no puedo optar. Tendría que inclinar demasiado las barras y eso ya no es aceptado. Entonces lo que hago es, interrumpo la armadura del pilar inferior hasta aquí con anclajes en patilla y luego utilizo una armadura intermedia que me hace de las veces de espera. ¿De acuerdo? Cualquiera de esas dos opciones que aparecen en la izquierda o la derecha sería válida para esa situación.
Bien. Vale, entonces no hay mucho más que decir. Vigas de hormigón armado. Desde su punto de vista constructivo, sabéis todo lo que se puede saber sobre las vigas de hormigón armado. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ahora, lógicamente, para ir levantando el edificio, necesito ir uniendo las vigas a los elementos horizontales, los elementos flectados, que son las vigas, los forjados. Bien, está claro que el esfuerzo que predomina en una viga es el esfuerzo de flexión, así como el esfuerzo predominante en un pilar es el esfuerzo de compresión. No es el único, pero es el de mayor orden de magnitud. Bien, es muy importante en el armado de las vigas, y es una cosa que miro con lupa en los exámenes, pues tener en cuenta el carácter de si es positivo o negativo en ese momento, que va a condicionar que la armadura vaya, si es positiva, en la fibra inferior y si es negativa en la fibra superior. ¿Vale? De hecho, a la armadura que se coloca en la parte superior se la conoce también como armadura de momentos negativos. ¿De acuerdo? Bien, bueno, ahí se ve el aspecto de una viga de hormigón armado con su armadura longitudinal y su armadura transversal. Ya veis que desde el punto de vista de la armadura no dista mucho, no es muy diferente del armado de un pilar, es idéntico, ¿no? Es una armadura longitudinal en las esquinas unida a través de cercos. Es como coger un pilar y tumbarlo, por decirlo así. Pero, lógicamente, hay diferencias, ¿no? Sobre todo, como os he dicho, porque soportan sobre todo la flexión. Eso hace ya que los armados de los vigas generalmente no sean simétricos. Si la viga está trabajando a un momento positivo, el armado de la fibra inferior va a ser muy superior al de la inferior. Como si os diga, el de la fibra inferior es muy superior al de la superior. Si os fijáis, aquí hay 4 redondos y aquí hay 2. ¿Por qué? Porque el momento es positivo, ¿vale? Y la armadura que trabaja o que absorbe el esfuerzo es esta de aquí. La otra es simplemente para cerrar la jaula, ¿no? Y por unas cuestiones de armaduras mínimas, ¿no? Pero desde el punto de vista mecánico, esta es la armadura principal, ¿no? Si el momento es positivo. Si es negativo, si el momento es negativo, es al revés. Aquí dibujaría 4 y aquí 2. ¿Veis? Entonces, como veis, aquí aparecen los diferentes cercos, cuyo destino, fundamentalmente en el caso de las vigas, es absorber el esfuerzo cortante, ¿vale? Pero claro, como ya sabéis que en teoría de vigas, los diagramas de esfuerzos cortantes son la derivada de los diagramas de momentos flectores. Eso significa que si el momento flector tiene un aspecto parabólico, es decir, es de orden 2, su derivada es de orden 1, es una línea. ¿Entendés? En cambio, si el momento es constante, el cortante desaparece, ¿no? Y así sucesivamente. El diagrama de esfuerzos cortantes es la derivada del diagrama de momentos flectores, como vemos en teoría de estructuras, ¿no? En teoría de vigas. Entonces, claro, en una viga biapoyada, pero con una carga distribuida, aparece un momento que varía, ¿no? Y por tanto, la pendiente en cada sección nos da el cortante, que varía también, ¿no? ¿Vale? Eso significa que hay zonas donde tengo que meter mayor armadura transversal, o de otra manera, colocarla más cerca. Entonces, en una viga, por ejemplo, biapoyada, estoy un poco explicando las diferencias en el armado de una viga con respecto a un pilar. Es similar, pero teniendo en cuenta que en este caso viene solicitada sobre todo por el momento flector, la armadura no es simétrica, como a veces sucede en los pilares. Hemos visto antes un pilar que no lo tenía, ¿recordáis? Con AS'1 y AS'2. ¿Por qué? Era un pilar, por ejemplo, que estaba colocado en una esquina del edificio. Entonces, esa excentricidad le hace que no sea una carga únicamente de compresión. En cambio, un pilar central pues tendría prácticamente la carga centrada y tendría una armadura simétrica en sus dos lados, ¿no? En sus dos pieles, como también decimos, ¿no? Bien, entonces, lo que está viendo, si yo tengo aquí una viga biapoyada, ¿no? Meto una carga distribuida, su diagrama de momentos de esta forma, ¿no? Un diagrama de momentos positivos, y aquí estoy representando los momentos, pero si yo represento el esfuerzo cortante, pues que es, como sabéis, la pendiente pues, en cada sección, pues en la zona central, pues ya veis que la pendiente es 0, el cortante es 0, pero hay una parte en la que es positivo y otra parte en la que es negativo. Yo no suelo obsesionarme mucho con dibujar arriba o abajo el esfuerzo cortante, ¿vale? Porque yo siempre acompaño este diagrama del siguiente dibujo.
mirad, yo se corto aquí ahora, así, corto aquí, tengo aquí la reacción, y lógicamente este esfuerzo va a ser más pequeñito que este, entonces aquí voy a tener un esfuerzo cortante que lo acompañe. Entonces yo ya sé que aquí lo voy a tener en este sentido, y aquí lo voy a tener en el sentido contrario, ¿vale? Es decir, si yo lo que hago es acompañar siempre en este dibujo del estado tensional, y no me preocupa si lo coloco arriba así o en el otro sentido, ¿vale? Porque esto me indica el sentido de cortante, ¿de acuerdo? Entonces, a lo que voy es, está claro que en las proximidades de la viga hay más cortante que en la zona central. Por eso su armado, que lo haré con un cálculo de estados límites últimos a cortante, será así. Aquí tengo más cerca y aquí más lejos, ¿no? Vale. ¿Que a veces puedes tener una viga completamente igual distribuida el esfuerzo cortante? Sí, porque a pesar de que la carga que va a recibir es distribuida, igual por razones constructivas es más cómodo hacer la misma distancia, aunque sepas ya de antemano que lo estás sobredimensionando, ¿eh? Porque si lo haríamos con un dimensionado deficiente, colocaríamos más cerquita en la zona de los extremos de los apoyos y más distante en la zona central. A veces se opta por armados que no serían los más óptimos o eficientes, pero son más cómodos a la hora de fabricar, ¿no? Y muchas veces en obra se opta por meter en fase de diseño también, se mete mucha más armadura de la que muchas veces es necesaria, ¿no? Para cubrir tensadura, a pesar de que aplica los códigos, ¿no? Bien, ahí se ve, bueno, lo que estábamos comentando, cuando nos acercamos a un nudo, aquí pues, bueno, el nudo extremo que está articulado, en ese caso el nudo incluso está empotrado, pues la distancia o esa separación se reduce. Y hay que dejar un mínimo, estas también son figuras que son de obligado cumplimiento porque es norma, es ley, es el Código Estructural Español, a 5 centímetros el último cerco. Aunque en la mayoría de las veces el armado transversal de una viga se hace de esta manera, se puede también armar transversalmente una viga mediante barras inclinadas, como aparece en la figura inferior. Entonces son barras que cumplen simultáneamente, a la vez, dos funciones. Las barras inclinadas son a su vez armadura longitudinal y armadura transversal, ¿vale? Aunque muchas de las veces el armado lo hacemos por una parte la armadura longitudinal, por otra parte la armadura transversal, ¿vale? Como veis, los separadores se colocan solamente en su parte inferior. El error que a veces se produce es que se dibujan arriba, eso no está bien, ¿vale? Tú vete una hora y verás los separadores colocados abajo, porque las dimensiones de la jaula están ya garantizadas, y si respetas aquí el espesor, automáticamente el de arriba está garantizado. Los 5 centímetros hay que dejar, se ven marcadas también las juntas de hormigonado, que hay que indicarlas, y en este caso la exigencia para la separación de la armadura transversal con respecto al nudo es un medio del D, ¿vale? Un medio del D. Este D no es diámetro, perdonad, es el D, se le llama canto útil, si queréis poner, ¿no? Y el canto útil es esta distancia de aquí a aquí, desde este extremo o paramento exterior hacia la armadura longitudinal. Entonces, esa sería la restricción a cumplir en cuanto a la separación de la armadura transversal con respecto del nudo, si utilizo barras inclinadas como armado transversal. ¿Vale? Bueno, continuamos. Hay diferentes maneras de realizar el armado transversal de una viga. Cuando finalice este tema, pues haremos también algún ejemplo de algún pequeño armado o algo para ver la versión práctica de lo que aquí estamos viendo, ¿de acuerdo? Pero bueno, primero vamos a introducir esto y luego ya tenemos la versión práctica. Que ya, insisto, podéis ir avanzando con el enunciado que tenéis en el. ¿Está aquí alguna pregunta o algo? ¿Queréis comentar algo? Bien, mirad, aquí tenéis, bueno, el armado de vigas, armado transversal de vigas. Aquí tenéis una viga pues, muy ancha, cuando tienen ya esta forma. A la viga se le llama viga plana. Entonces esto empieza a parecerse a una viga plana, una viga convencional. Fijaos dónde están los separadores, a ambos lados, ambas pieles en las paredes laterales y solamente en la parte inferior.
está claro que está solicitada a momentos positivos, porque tiene más armadura en la parte inferior. Claro, si tiene más anchura la viga, pues puedo necesitar tener que hacer el armado pues con dos estribos, como veis. Y tienen que estar en contacto entre ellos. Entonces, uno va así. Y el otro va así. Y este es un armado también permitido. Y otra alternativa es hacer uno que haga así, que abrace toda la armadura perimetral. Esto en realidad es un cerco. Y luego un estribo para abrazar estas dos de aquí. Recordar siempre y cuando esta distancia pues, no supere esos 150 centímetros, porque si es menor perdón, 15 centímetros, 150 milímetros, porque si es menor que 15 centímetros, podría evitarme la necesidad de armarla según lo que vimos el otro día, ¿recordáis? Bueno, ahí se ve una viga con un canto importante. Estas maneras, bueno, estas figuras proceden todas ellas del código estructural español y las designaciones, en este caso geométricas, es decir, la nomenclatura utilizada para definir el ancho P y el canto H, son las mismas que en el código estructural, es decir, que no está de más ir familiarizando ya. A esta distancia se le van a llamar P y en los cálculos, cuando quieras calcular estos mínimos para saber pues, cuántos estribos, cuántas longitudinal para calcular los esfuerzos, en las fórmulas aparece como B el ancho y en las fórmulas aparece como H el canto. Y la distancia de aquí a la armadura longitudinal se le llama canto útil, se designa con la letra minúscula D, ¿de acuerdo? Que es muy utilizada en las fórmulas. ¿Vale? A este armado colocado en las paredes laterales se llama armado de piel, porque estas se le llaman las dos pieles del hormigón, ¿no? Las dos paredes laterales. Esta manera de designar también afecta a los muros, ¿eh? Las dos paredes se llaman las dos pieles del muro, ¿de acuerdo? Tras dos y el intradós del muro son las dos pieles del muro. Claro, cuando tiene H, es muy grande, tiene mucho canto, una viga que tiene mucho canto, necesito colocar armaduras aquí para facilitar su montaje. Estas armaduras se le llama armado de piel. No es una armadura que haya sido calculada por cumplimiento de un estado límite último, por hacer un cálculo mecánico. No, es una armadura que necesita esta disposición constructiva, porque tiene mucho canto. Si no, esta armadura de aquí, pues no se inestabilizaría, ¿de acuerdo? Para facilitar el montaje se utiliza esa armadura de piel. Sí, y se le llama armado de piel solo a los laterales. Sí, a este y a este, solo a este y a este. ¿Y el de arriba y abajo? No, esta sería la armadura de positivos y esta sería una armadura también de montaje, pero que no estaría, si esta viga está trabajando a momentos positivos, no estaría trabajando bajo ningún esfuerzo, sino simplemente es una armadura colocada para cerrar la jaula, ¿no? Y para cumplir las condiciones de armaduras mínimas. A esta se le llama pues armadura de montaje, esta sería la armadura de positivos y esta armadura de piel, solamente las dos paredes laterales. Y en los muros también. Los muros están, claro, como es un elemento diferente, ¿no? Es un elemento bidimensional frente a una viga que es unidimensional. En los muros lo que tengo es una parrilla en una piel y otra parrilla en otra piel. Esas armaduras en ambos lados se les llama también armaduras de piel. Siendo las pieles las caras laterales de un muro o de una viga. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Bueno. Bien, y entonces aquí se ve, por ejemplo, otra situación diferente. Fijaos, aquí ya este detalle constructivo dentro de un edificio, por ejemplo, así que poner dos plantas, ¿no? Pues se estaría refiriendo a esta situación, ¿vale? Imaginaos que aquí está la fachada delantera y aquí estaría la fachada trasera, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? Entonces, si te piden un detalle aquí, ¡pum! La vista en esta dirección sería esta, pero necesitaría dar otra vista más desde este lateral para que esté completamente definida esa unión, ¿de acuerdo? Pero fijáis, está en el techo, es la última planta. Si no, si es un pilar intermedio, pues tendría aquí arriba otra viga más, ¿vale? Entonces, aquí está la junta de hormigonado, muy importante indicarla. Si no está, no sabes cómo debes de hormigonar, ¿vale? Y se debe ejecutar según las directrices que os dije el otro día. Y al menos una vez en el examen, no hace falta poner todo el rato, ¿no? Todo el rato hay que poner la junta de hormigonado donde está en cada detalle. Igual que en cada detalle hay que poner el sistema de referencia. Pero esta frasecita, con que la pongas una vez, ya va. No hace falta estar poniéndola todo el rato. Separadores en la fibra inferior, separadores en las caras laterales.
Y mirad, la armadura del pilar, que nuevamente sucede lo mismo que pasaba con los nodos intermedios. La armadura esta se interrumpe a 5 centímetros y no la seguimos dibujando en medio, ¿de acuerdo? No la podría meter, porque la que sí que va a entrar es la del pilar. Y si os fijáis, está anclada en el final, está anclada en patilla, ¿vale? Es así. Este anclaje se llama anclaje en patilla, ¿vale? En el código estructural aparecen diferentes maneras de resolver el anclaje en el hormigón armado, ¿de acuerdo? Es un concepto que desde el punto de vista de nuestra asignatura debe aparecer toda barra anclada, pero desde nuestra asignatura no necesitamos saber qué longitud tiene que tener este anclaje, porque eso se calcula entre nodos, a través de unas fórmulas que se llaman longitudes básicas y longitudes netas de anclaje, ¿vale? Pero toda la barra que tengáis dibujada tiene que estar convenientemente anclada. Dirá, joder, ¿y por qué no tienen patillas todas las barras en sus extremos? Porque hay diferentes maneras de realizar el anclaje de una barra. Una es con prolongación recta, que es allá donde no veis patillas porque se ha hecho un anclaje por prolongación recta, y otra es con anclaje en patilla, como veis esas 4 barras de ese pilar de ahí, ¿de acuerdo? Aquí no puedo hacer en prolongación recta porque como se acaba aquí el pilar, entonces estoy forzado a anclarlo en patilla, ¿vale? Por eso ahí aparece un anclaje en patilla, ¿de acuerdo? Entonces, concepto de armadura de anclaje, ¿no? Otro elemento que tenemos que ir avanzando. Mirad, ahí se ven fotografías de lo que vemos en los detalles constructivos, vigas que tienen un armado una cuantía bastante interesante, y se ven las diferentes cosas que estamos comentando. ¿Veis aquí cómo están inclinadas las armaduras longitudinales para recibir el pilar de la planta superior, que lo hemos visto en el dibujo anterior? ¿Veis la armadura de negativos abajo, la armadura de positivos, y aquí están los diferentes cercos? ¿Ves cómo aquí no hay ningún cerco de la viga? Como si ya se han interrumpido. Veis ahí la distancia entre ellos, y bueno, en la figura de la derecha pues se ve otro nodo, en este caso pues veis un pilar extremo, y aquí veis, bueno, los anclajes en patilla, veis como acaba aquí, ya no hay más, aquí acaba, anclaje en patilla de esta armadura, que es la armadura de momentos negativos de esta viga de aquí, que está unida a esta otra viga de aquí y a este pilar que sobresale. Normalmente esta es la armadura de espera que veíamos en los correspondientes detalles constructivos, ¿de acuerdo? Luego aquí pues vemos el bosque de puntales, que necesito siempre hasta que el hormigón coja su resistencia en 28 días, ¿de acuerdo? Se ven los encofrados, que pueden ser en este caso son de madera, pero los hay también de metálicos, de la empresa Peri, por ejemplo, etc. Bien, si se os pide el día del examen en una esquina, por ejemplo aquí, ¿veis? Aquí, el detalle aquí, en esta posición aquí, pues, mejor dicho, tal y como está colocado, que está colocado hacia la derecha, sería aquí, pues el detalle constructivo a ese extremo de aquí, pues sería, en esta vista de aquí, sería este, pero como siempre digo, sería la mitad de la información porque luego necesitaría otra vista más para complementar la definición de su nudo en 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Como veis, 5 centímetros el último estribo, y si esta es la separación de estribos en las proximidades del nodo, pues eso entre 2 estaría, es decir, esta distancia se coloca justo en medio para que ese medio y ese medio sean borrados, ¿no? Disposiciones constructivas, no tienen nada que ver con los esfuerzos que ahí aparezcan. Luego ya, el diámetro de esta barra de aquí, la distancia entre ellos lo condicionará estado límite último a solidarizaciones normales, estado límite último a cortante, etcétera, etcétera, las correspondientes fórmulas. Ya pondríamos diámetro y distancias, acotaríamos el detalle constructivo. Nosotros dibujamos el detalle constructivo, no lo acotamos. Damos muy pocas cotas como las que veis ahí. Esas sí que sí las miro cuando estoy corrigiendo el examen, ¿no? Al final son 4 o 5, la del S medio, la de los 5 centímetros, la de los 135 grados, son 4 o 5 números que recordáis, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es interesante en este detalle? Bueno, pues por una parte que esta armadura se ve que está más anclada, porque es la armadura de momentos negativos. Al estar empotrada aquí la viga, al estar empotrada, al haber un empotramiento aquí, arranca con momento negativo, entonces le doy un anclaje mayor. Se mide desde ahí, se llama longitud neta de anclaje. La barra inferior también tiene que estar anclada, aunque su anclaje es inferior en longitud, ¿no? Quiero decir, si tú me la dibujas simplemente hasta aquí, no está anclada, hay que meterla dentro. O sea, me da igual que la metas un poco más o un poco menos, pero que se vea que tiene anclaje, ¿de acuerdo? Junta al hormigonado para unir dos elementos que se han hormigonado en dos momentos distintos. Y la armadura del pilar sí que entra dentro del nodo, con anclaje en patilla, porque ya no hay un pilar en la parte superior, si no prolongaría. Y prácticamente yo creo que he descrito toda la solución. Si este nodo está muy cargado, porque las fuerzas, o sea, las solicitaciones de ese edificio son mayores, un edificio pues, destinado a recibir una carga muy superior,
y las cargas de servicios móviles, pues puedo reforzar el muro con el nodo con estas armaduras de aquí, con estos estribos de aquí, que están atados por unas armaduras transversales como veis. ¿Vale? La diferencia entre esta solución de aquí y esta solución de aquí simplemente es que aquí está más solicitado el edificio que aquí, ¿de acuerdo? Como yo no voy a dar valores numéricos de carga en kilogramos metro cuadrado, kilómetros metro cuadrado, porque no es una asignatura de cálculo, ¿sí? ¿Cuándo habría de recurrir a una solución aquí? Pues sin el enunciado ves que te indica, oye, este nudo está especialmente cargado y tal. Ah, vale, pues le meto esos refuerzos, ¿de acuerdo? Bien. Vale. Bueno, ahí se va a ver ahora un ejemplo del armado de una viga continua de 3 vanos, en este caso de 3 vanos, y que la podemos resolver de dos maneras. La podemos resolver mediante el armado convencional, que es el que aparece dibujado, o podemos resolver el armado de esa viga mediante barras inclinadas, que antes os he introducido el concepto y ahora vamos a ver una aplicación del mismo. Bien. Bueno, aquí se ve el aspecto que presenta, ¿no? Lo voy a ir justificando, ¿vale? Mirad, bueno, para explicar esto suelo apoyarme Mira, para explicar el armado de esta viga continua de 3 vanos, la voy a justificar lógicamente por razones mecánicas. La primera, en lo que se refiere a la armadura transversal es muy fácil justificarlo. Antes he dibujado ahí una viga biapoyada, no tiene nada que ver con esto de aquí, porque esto es una viga continua dentro de un pórtico espacial, no tiene nada que ver, pero cumple el hecho de que en los nodos el cortante es mayor y por eso, si os fijáis, la distancia entre los cercos es menor en la proximidad de los nodos. En general, en los nodos de las vigas siempre hay un mayor cortante, porque claro, el pilar le transmite un esfuerzo de cortadura a la viga, entonces en las proximidades de los nudos siempre voy a encontrar un mayor cortante y por tanto la distancia entre los cercos va a ser más pequeña. ¿Cuánto? Pues aplico la fórmula de estado límite último a cortante. Entonces la armadura transversal es muy fácil entenderla. En cambio, es dibujar esto, va. En cambio, la armadura longitudinal, que en la
alzado de aquí está bastante confuso, se ha explotado en la parte inferior para que se vea mucho mejor, ¿de acuerdo? Si queréis podéis dibujar aquí una línea a esta altura de aquí, justo aquí, para indicar que lo que está por encima de esta línea es el armado en la fibra superior. Y lo que está por debajo de la línea, es decir, esta armadura aquí, está a la misma altura, a la misma cota. Lo que pasa es que lo hemos puesto una arriba y otra abajo porque si no se superponen y no se entiende. ¿De acuerdo? ¿Se entiende por qué lo hemos desarrollado así? Bien, entonces, claro, para justificar por qué el armado es este, tengo que hacer... O sea, ¿quién está detrás de la armadura longitudinal? ¿Cuál es el esfuerzo que está detrás de la armadura longitudinal de una viga? Según lo que hemos dicho hasta ahora. El esfuerzo de flexión, ¿no? El momento de flexión. En este caso, la flexión en este plano. Bien, entonces, la justificación de por qué el armado es así viene dada por el diagrama de momentos flectores de esta viga continua, ¿vale? Entonces, por eso ahora voy a ver el diagrama de momentos flectores de una viga continua de 3 vanos. Bien, anticipo una cosa. El diagrama de momentos flectores que os voy a enseñar ahora no es exactamente el mismo que el de esta viga continua de aquí, ¿vale? Pero es similar y me permite establecer esa analogía, esa comparación para justificar su armadura. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo que no es exactamente el mismo? Porque mirad, yo voy a mirar el diagrama de momentos flectores de una viga continua de 3 vanos. De un vano se llama viga simple, si no se la continua, ¿no? Esta es de las últimas. Esta es de 2. Esta es de 3, pero con carga no. Esta sería, ¿vale? Ese es el diagrama de momentos de una viga continua de 3 vanos. Bueno, esta es la solución al problema de teoría de estructuras, ¿no? En la asignatura de teoría de estructuras se os da este enunciado y tenéis que descubrir el diagrama de momentos, ¿no? Nosotros ya estamos en tercero. Entiendo que todos podríamos resolver esta estructura que es hiperestática, y con un índice de hiperestaticidad 2, que son las reacciones en los dos saltos intermedios, por tanto, 2 ecuaciones de compatibilidad, bla, 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 obtendríamos el diagrama de momentos. Bien, para nosotros ya es solución en nuestra asignatura, ¿vale? Pero es que esta forma que tiene el diagrama de momentos va a condicionar el armado de esta viga continua. He dicho que esta viga continua no es exactamente lo mismo que la viga continua que vamos a armar, porque la viga continua que vamos a armar tiene luego unos pilares en la parte superior que arrancan y unos pilares que van hacia abajo. No es exactamente el mismo modelo estructural, pero su comportamiento es similar, entonces nos permite entender por qué está armado así, ¿de acuerdo? A pesar de esa advertencia, es bastante similar, su diagrama de momentos flectores. Una viga también de 3 vanos, ¿okay? En este caso está apoyada, ¿no?, en los pilares, y en otro caso pues podría estar aquí empotrada al pilar, entonces ya no sería un apoyo, sino un empotramiento. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pero cumple bastantes similitudes. Entonces, en una viga de este tipo, su momento es así. Lógicamente, en las zonas centrales de los vanos aparecen los momentos positivos que provoca, pues, bueno, la carga de esa carga gravitatoria, ¿no?, sobre ese vano, ¿no? Y luego, si os fijáis, en los dos apoyos intermedios se produce un cambio en el momento. Cambia de momento en los apoyos intermedios. El momento cambia de sí, ¿no? El momento cambia de sí, ¿no?, los apoyos intermedios. Pasa a ser, de ser positivo, pasa a ser negativo. Negativo, ¿vale? ¿Se ve? ¿Y dónde están alcanzados los valores máximos de los momentos? Pues aquí en el centro del vano, y aquí un poquito desplazado. Como veis, no está exactamente en el centro, pero un poquito desplazado, ¿vale? Bien, pues sin necesidad de ver las expresiones que me van a dar los valores de los momentos, que me dan igual los números en este caso, me importa la forma que tiene. Si tenéis en la cabeza ese diagrama de momentos, ahora va a ser muy fácil comprender, por qué esto está armado así. Como os he dicho, os recomiendo dibujar aquí una línea horizontal que separe la armadura de la fibra superior o de momentos negativos de la armadura de la fibra inferior o de momentos positivos. Esta barra y esta barra están en la misma posición, están aquí. Las dos están en la misma profundidad, en la misma altura de fibra. Lo que pasa que las he separado porque si no, no las veo. ¿Veis? Aquí están dibujadas y la interrumpe aquí, la de 2 de 16 y tal, pero se ve muchísimo mejor así. Vale. Entonces, hemos visto el diagrama de momentos.
¿Quién condiciona el armado de la fibra inferior? ¿El momento positivo o negativo? ¿Quién condiciona el armado de la fibra inferior? ¿El momento positivo o negativo? El momento positivo. Entonces, ¿cómo era el momento positivo de esa viga de 3 vanos, continua de 3 vanos, que aunque no es exactamente igual que este caso, nos permite ver bastante bien su armado? Pues arrancaba así, ¿no? Tomaba valores máximos en la zona central y aquí un poco desplazado hacia la derecha estaba al máximo. Por ello, si os fijáis, tenemos una armadura que abraza toda la longitud de esta viga continua, que, como os he dicho, y este es un aspecto interesante, yo, en función de cuál sea la longitud de estos vanos, yo no puedo llevar a la obra una barra de acero corrugado que tenga 40 metros de largo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, porque el proveedor no te la da cortada a ese tamaño y porque encima, para realizar su transporte, necesitaría solicitar un transporte especial. Hay que pedir unos permisos a tráfico y vas acompañado de un vehículo por delante, otro por detrás y una moto, ¿no? Entonces, por esas razones, la armadura tiene una longitud, y a partir de ahí lo que tú haces es solaparla, que es lo que hay aquí. Otra palabra importante. Desde dentro del hormigón armado, anclaje, importante. Armadura de espera, importante. Solape, importante. Cuando yo no tengo vigas muy largas, la armadura no la puedo disponer de una única, entonces hago solape. Ese solape se puede hacer de diferentes maneras. El otro día os traje aquí una manera, que es el manguito, ¿vale? Que incluso algunos de vuestros compañeros derroscó en cada extremo, ¿no? Bien, no es la única manera de solapar las barras, ¿eh? Otra posibilidad es ponerla una frente a otra y luego es el propio hormigón que he hecho en obra el que las va a adherir, ¿vale? Pues se puede solapar a través del hormigón echado en obra o se puede solapar a través de un manguito, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en este caso, pues ahí estarían esos solapes que es resueltos a través del propio hormigonado, ¿no? Si os fijáis, en la zona central tengo 2 de 10 y 2 de 10, ¿vale? Porque en la zona central se produce, aquí necesito más armado que aquí, ¿lo veis? Porque en la zona central había un máximo, ¿vale? Y aquí en este extremo estaba un poco desplazado hacia la derecha ese máximo de momentos positivos, por eso tenéis un poco esta armadura de refuerzo desplazada hacia ahí, ¿vale? Aquí hay 2 de 10 y 2 de 12, ¿eh? Hay 2 de 10 y 2 de 12. ¿Vale? Y viendo el diagrama de momentos positivos se veía perfectamente la explicación, ¿no? Aquí metemos una armadura de refuerzo aquí y otra armadura de refuerzo en estos dos lados, un poco desplazada hacia los extremos porque el máximo no está perfectamente centrado en esos vanos extremos. ¿Se entiende? ¿Se entiende la justificación de la armadura de momentos positivos? Bien. Si ahora vamos a la armadura de momentos negativos, que es la que aparece desde aquí hacia arriba, todas estas barras están a la misma altura aquí. Para ello, para entender y dibujarlo sin necesidad de memorizar, sino comprendiéndolo, sin necesidad de memorizar, sino entendiéndolo, comprendiéndolo, lo que tendría que fijarme es en el aspecto del diagrama de momentos negativos. Bien, los momentos negativos aparecen justamente en los dos nodos intermedios. Por eso, en esa zona, si os fijáis, hemos reforzado a negativos, ¿lo veis? En este caso, el refuerzo se ha hecho en 2 escalones. Si queréis, podemos quitar este de aquí y este de aquí. Y lo hacemos en un único escalón, ¿vale? Pero puedo reforzar en 2 escalones. Y además fijaos, mira, esta es una de las razones por las que os anticipaba que no es exactamente el esquema estructural de esta viga de aquí, no es exactamente el mismo que de esa viga continua de 3 vanos que os he puesto, ¿no? Y una de las razones se ve aquí, se va a ver ahora. A pesar de que nos permite prácticamente justificarlo todo, ahora alguno preguntaría, joder, ¿y por qué está anclado en patilla aquí en el extremo, ¿no? Porque en el extremo esta viga está empotrada. Recordáis que las uniones en hormigón armado los nodos siempre son empotramientos, son rígidas. Al estar empotrada arranca con momento negativo. ¿Qué significa momento negativo? Necesito una armadura en la fibra superior que se llama armadura de momentos negativos y debe estar convenientemente anclada. Como es el final, ya no puedo poner más, la anclo en patilla. ¿Entendéis? ¿Vale? Porque, según este esquema estructural, pues aquí no hay momentos, hay momentos cero. ¿Entendéis lo que quiero decir? Momentos cero en los extremos. Por eso os he anticipado, he puesto la venda antes que la herida, ¿no? De que es un esquema estructural
similar al del pórtico espacial en esa viga continua, pero no exactamente igual. Una primera diferencia es que en los extremos aquí aparecen articulaciones y en el caso del otro elemento son empotramientos. Los nudos intermedios aquí son articulaciones y en la otra viga también son empotramientos, ¿no? Pero también cambia de signo. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Se ha entendido la justificación del armado completo de esa viga? Si uno ve el diagrama de momentos, sabe por qué lo está haciendo, ¿no? Bien. Y hay una alternativa, que es a través de barra inclinada. Como os he dicho anteriormente, las barras inclinadas cumplen simultáneamente las veces de armadura longitudinal y también armadura transversal. En vez de tener por una parte la armadura longitudinal y por otra la transversal, como hemos visto en la transparencia anterior, aquí tengo una armadura única que cumple las dos cosas. ¿Vale? Entonces, ¿veis? Aquí son barras, aquí no aparecen, sobre todo, ya veis aquí, esta barra, aquí está actuando en momento negativo, aquí está actuando en momento positivo, armadura longitudinal, y aquí está actuando, en este tramo está actuando de armadura transversal. ¿Vale? En los nodos, aquí, como veis, necesito que bajen con esta forma para absorber el positivo, ¿vale? ¿Vale? Y aquí, en la zona central, para absorber el positivo en la zona central. Cuando me acerco al nodo, necesito armadura de negativos, que van a ser estas partes de las armaduras inclinadas, ¿veis? Aquí se estarían sumando en la fibra superior estas dos. Las dos, están aquí. Armadura de negativos. Esta y esta. Las cuatro. Ahí, como armadura de negativos. Porque ahí cambia el signo del momento. ¿Se entiende? Es similar a la transparencia interior, pero haciendo uso de barras inclinadas en vez de cercos. ¿De acuerdo? Este detalle no está completamente definido, porque yo necesitaría también cercos aquí. ¿Vale? Está definido en cuanto a su armadura longitudinal, que son las barras inclinadas. Está definido en cuanto a su armadura transversal en la proximidad de los nodos, que son las barras inclinadas, pero faltaría añadir los cercos en los centros de los vanos, que tendrían que estar, porque si habéis estado atentos al inicio de la clase, la instrucción dice que yo en una viga no puedo distanciar los cercos más de tantos centímetros, y aquí está superado. Si estamos hablando de que he tenido que hacer un solape aquí porque era muy largo, está claro que aquí estarían muy distantes, ¿no? Entonces aquí faltan cercos también en la zona central. Pero el armado de la armadura transversal en la proximidad de los nodos se puede hacer con esas barras inclinadas. ¿Me he explicado? ¿Alguna cuestión, alguna pregunta sobre esto? Lo importante es que relacionéis el diagrama de momentos que he proyectado antes con este armado. Y luego tener en cuenta que, ya veis, aquí está empotrado porque, o sea, está anclado en la armadura de negativos porque realmente hay un empotramiento, aparece un momento negativo. ¿Vale? Y si alguien no entiende, lo pregunte. ¿Que a alguien le da vergüenza preguntar? Que me lo pregunte al acabar la clase aquí, cuando quiera. Bien. Ahí se ve, por ejemplo, el armado de un pórtico. Nosotros, este sería el final de lo que hacéis con Estíbaliz Brid, con mi compañera Estíbaliz Brid. Vosotros calculáis como resultado final los esfuerzos en los dos apoyos, ¿no? El esfuerzo vertical, horizontal, y si es un empotramiento, pues también el momento, ¿no? Eso es lo que se pide en el examen. Luego yo, una vez que ya he resuelto la hiperestaticidad y ya tengo calculado las reacciones en los apoyos, con el método de los cortes, voy pegando el corte, 3 ecuaciones, 3 incógnitas, saco los 3 esfuerzos, ¿vale? En el momento que tengo resuelto los apoyos, por eso Estíbaliz Brid finaliza con los valores de los apoyos, ¿no? Porque a partir de ahí, en esta estructura, ya doy corte donde queráis, 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Puedo calcular el diagrama de axiles, cortantes y flectores en un pórtico plano. Claro, entonces con Estíbaliz Brid lo que tengo resuelto es los 3 diagramas a lo largo del pórtico. Pero es que esos 3 diagramas me van a condicionar la distancia entre los cercos, el diagrama de cortantes, los diámetros de la armadura longitudinal de la fibra superior e inferior, los momentos positivos y negativos. Pero bueno, sin necesidad de hacer ningún número, está claro que en el centro del vano voy a tener la máxima necesidad de armadura en la fibra inferior, porque es el máximo momento positivo, ¿no? Está claro que la distancia entre los cercos es más próxima cuando me acerco a los nodos, cosa que hemos justificado anteriormente. ¿Vale? Y en el caso de que los dos nodos estos de aquí, las dos esquinas, estén fuertemente solicitados, porque
Esto es un pórtico que está soportando una nave industrial que tiene prensas de no sé cuántas toneladas, pues se requiere además un refuerzo similar al que veíamos en una transparencia anterior, con esos estribos inclinados a 45 grados y con esa armadura transversal que los ata. ¿Vale? Bien, aquí se ve un detalle de ese refuerzo del nodo. ¿Vale? No siempre es necesario. Siempre que veamos esa frase añadida de, oye, está especialmente solicitado, pues lo puedo reforzar. Y luego aquí se ve un despiece de la armadura longitudinal de la viga de este pórtico, ¿no? Entonces se ve pues, como está anclada en los dos extremos, porque aquí esto es un empotramiento y por tanto arrancamos el momento negativo, ¿vale? Por eso está anclada la armadura longitudinal de la fibra superior. Aquí nuevamente, si queréis, podéis dibujar aquí una línea para entenderlo mejor, una línea así, que vaya por aquí, para separar estas dos que están colocadas en la fibra superior de estas dos que están colocadas en la misma profundidad en la fibra inferior. Claro, nuevamente aquí pues requiero de un diámetro, aquí tengo 2 de 20, 2 de 16, aquí prácticamente 2 de 20, 2 de 16 se conserva casi la misma, el mismo armado, 2 de 20, 2 de 16 estaría sobredimensionado, porque lógicamente necesito más armadura en la zona central, ¿no? Más armadura de dispositivos en la zona central. Y luego el armado inferior también se ha hecho, pues aquí sí, perdón, estoy diciendo mal. Recapacito. Armadura en fibra superior, armadura en fibra inferior. ¿Vale? Empiezo desde el principio. Armadura en fibra superior, armadura en fibra inferior. La armadura en fibra inferior es la que viene condicionado por el momento de la zona central, que lógicamente es un momento positivo, ¿no? Entonces, por eso aquí tengo una zona en la que tengo 2 y 2, 4 redondos de diámetro 25. Y de aquí a aquí solamente tengo 2 de 25 en la fibra inferior, porque tengo un momento más pequeño. ¿De acuerdo? Y luego, en la fibra superior está bien condicionada por los momentos negativos. ¿Dónde van a aparecer los momentos negativos? En los apoyos, ya lo hemos visto. Y entonces aquí se requeriría primero el anclaje, como veis, y luego, pues sí, aquí sí que se mantiene prácticamente en toda la luz, ¿no? En toda la longitud del vano, el mismo armado, 2 de 20 y 2 de 16, ¿de acuerdo? Esa, perdona, esa no es la del medio. Perdona. Esta de aquí es la armadura esta de 2 de 16. 2 de 20 tiene razón, ¿eh? Esta de aquí es la de la zona central, ¿vale? Y aquí, en cambio, aparece la de la fibra superior. Pero bueno, que se cumple lo que acabo de decir, que lo veis, es la misma en toda su longitud. Esta es la misma en toda su longitud. Pero sí, esta de aquí es la de el armado de piel que hemos llamado antes, ¿eh? La del medio, el armado de piel. Pero bueno, que quiere decir que es la misma, ¿eh? Bien sea 220 o 216, es la misma en toda su longitud, ¿vale? Dirá alguno, joder, pero si el momento negativo más importante aparece en la proximidad del apoyo, como hemos visto antes en un esquema estructural similar. Ya, pero a veces se opta por dar la misma armadura, aunque sea ya de entrada, que está sobredimensionada. Yo ya sé que está sobredimensionada, porque si aquí tengo 2 de 20, sé, sin anticiparme nada, sin hacer ningún cálculo, sé que en la zona central voy a necesitar menos de 2 de 20 arriba, porque el momento negativo puede que sea incluso 0, que sea solamente el momento positivo. Pero se opta, en este caso, por conservar la misma armadura. Este es un razonamiento similar al que os he dicho con las vigas. Cuando una viga, como veis aquí, tiene un mayor cortante en las proximidades de los apoyos en la zona central, ¿por qué muchas veces colocamos la misma armadura o la misma distancia entre todos los cercos en la viga? Porque es más cómodo hacerlo así, pero de antemano ya sé que está sobredimensionado, va a llevar más acero que el que necesito. ¿Por qué? Porque va a colocar una distancia entre ellas condicionada por el cortante de los extremos. Entonces en la zona central podría distanciarlos más. Aquí pasa lo mismo. En la zona central podría utilizar menos armadura, porque el momento negativo no hay ahí, solamente en los extremos. ¿Entendido lo que quiero decir? Pero sí, esta es la armadura de piel. Esta es 2 de 16, tal y como aparece en las notas, esta es la fibra superior, fibra central, fibra inferior. ¿De acuerdo? Y aquí se ve claramente, pues bueno, que tengo un tramo intermedio que tengo 4 de 25, porque el momento aquí es mayor. ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión más? Bien. Aquí se ve el detalle constructivo de un brochal. El concepto de brochal, que también es un concepto muy del mundo de la construcción, os lo explicaba en las primeras clases, que aparecía por una razón arquitectónica, que era que, oye, si yo quiero abrir un hueco para meter la escalera o la caja del ascensor, o quiero abrir un hueco para tener más que una de las habitaciones del edificio o de los pisos del edificio pues tenga una mayor dimensión, pues puedo necesitar hacer un brochal, es decir, eliminar algún pilar, ¿vale? ¿Recordáis? Entonces, este es el ejemplo de un brochal. Ya veis que aquí no hay pilares en la vertical, ¿vale? Entonces, al no haber pilares en la vertical, pues
se le llama brochal. Aquí nuevamente aparece el armado. Anticipo también, importante que lo apuntéis. Aquí falta la armadura transversal. O sea, este es un detalle, y va a pasar durante todos los apuntes de la asignatura. Hay momentos en los que aparece solamente una parte del armado. Eso no puede suceder en un detalle real, ¿vale? Siempre tendríamos que meter, si esto fuese examen, la armadura transversal, ¿vale? Porque todo elemento unidimensional, toda viga, todo pilar, el código estructural nos dice que tiene que estar siempre armado transversalmente, con unas cuantías mínimas que hemos visto ya. Entonces aquí faltaría la armadura transversal. Y alguno que sepa un poco más dirá, y encima estaría más cercanas en la proximidad del empotramiento. Pues sí. Bien. Aquí, sí, nuevamente, aquí estaría la línea, separaría, esta vez sí, no hay armadura de piel, la fibra superior de la fibra inferior. Es una viga que recibe una carga distribuida en toda su luz y está empotrada en ambos extremos. Al estar empotrada, momento negativo, ángulo empatía en los dos extremos. La zona de máximos momentos positivos es la zona central, por eso justo aquí tenemos un refuerzo en un escalón, aquí 2 de 16 y aquí 2 de 12. Y en la fibra superior pasa al contrario. ¿Dónde aparecen los momentos negativos? En los extremos, por eso refuerzo con 2 de 10 en cada lado. Aquí tengo un refuerzo mucho más sensato, mucho más eficiente que en la página anterior, ¿vale? Porque aquí no estoy sobredimensionando tanto, refuerzo solamente a negativos en la zona en la que lo necesito, porque aquí no hay negativos. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, lo que es importante es, y luego repito, falta la armadura transversal, que debería aparecer mejor. Y luego, claro, en un brochal hay que dibujar también los detalles de los dos vigas que sobresalen, que están a momentos positivos. Por aquí tengo 3 barras y aquí tengo 2, porque está a momento positivo. ¿De acuerdo? Aquí incluso se ha anclado también la armadura de la fibra inferior. Y entonces este sería el detalle de un brochal. Faltarían los separadores aquí y aquí. Y otra vista más si estamos en una estructura de 3 dimensiones con total seguridad. ¿De acuerdo? Las cotas, estas no hay que aprenderlas, 150 o los diámetros, no hace falta conocerlos. Esto lo condiciona el cálculo, en este caso, del estado límite último a solicitaciones normales, del flector, ¿no? La distancia entre estribos lo condiciona el estado límite último a cortantes. No hace falta poner la distancia, pero sí definir zonas en las que puedan estar más cerca o más separadas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Estáis aguantando estoicamente la clase de hoy? Próximo día, pues bueno, intentaremos darlo con algún ejemplo para aplicar esto que estamos aprendiendo. ¿De acuerdo? Bien. Aquí se ve, por ejemplo, el detalle de otro elemento. O sea, vamos a cubrir todas las posibilidades. En este edificio, pues ahora mismo no recuerdo un voladizo, porque no recuerdo un balcón. Esto es una situación del típico balcón, ¿vale? Pero por ejemplo, esta situación de brochal pues, sucede para meter la caja del ascensor. Y esta situación de una viga inclinada, como un forjado inclinado, es cada vez que subís por encima de las escaleras, tenéis 2 vigas a cada lado y un forjado inclinado. Si subís por rayos X, ¿qué es lo que hay debajo? La armadura. Esas serían las 2 vigas de los 2 lados de las escaleras que estáis subiendo. ¿Entendéis? Y ya, si tienes escaleras, tienes voladizos, como voy a explicar ahora, tienes vigas, tienes pilares, pues tienes brochales, ya tienes todas las casuísticas que se te presentan en un pórtico espacial como este edificio. Ahí puedes salir a cualquier detalle que te pidan en el examen. ¿De acuerdo? Bien, aquí otra vez lo insisto, otra vez más. Aquí falta la armadura transversal, tanto del pilar que de la viga. Pero bueno, como es tan sencilla, cuidado, no meter los cercos de las vigas dentro, eso yo lo he explicado muchas veces, ¿no? Es tan sencilla, pues que no hace falta ponerlas. Oye, pues aquí los pongo un poquito más cerca, aquí lo dejo a S medios, esta, si recordáis, a 5 centímetros, vale, pero es bastante sencilla, ¿no? En cambio, ¿qué es lo novedoso de estos dos detalles de aquí? El voladizo, este elemento de aquí. Bien con un canto constante o bien con canto variable. Esta solución de aquí es más eficiente económicamente y mecánicamente que la solución superior. ¿Por qué? Pues porque en una viga que está empotrada y libre, el mayor momento aparece justo cerca del empotramiento y luego se va reduciendo, ¿no? Entonces, claro, ahí en el empotramiento es donde necesito más sección, como veis. Entonces, esta de aquí está sobredimensionada de antemano. Pero es que constructivamente es mucho más fácil colocar un encofrado horizontal que un encofrado inclinado. Entonces, a veces se opta por soluciones que, aunque mecánicamente no son las más eficientes, facilitan la construcción y lo que te ahorras por un lado te lo gastas del otro, ¿no? Ahora bien, voy a explicar uno de los dos porque son exactamente la misma situación, con el paramento inclinado o con el paramento horizontal.
Nuevamente, estas dos corresponden a la fibra superior y estas dos corresponden a la fibra inferior. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el esquema estructural aproximado de ese voladizo? Pues es un elemento empotrado que tiene una carga distribuida así, ¿no? Por lo tanto, si vais pegando aquí los cortes y tal, pues veis primero que tú por la distancia y tal, o sea, es un valor que, según me voy acercando al empotramiento, pues cada vez es mayor. El valor del momento por un lado es negativo el momento, es así, es negativo el momento, y encima es cero aquí y va creciendo, y el valor máximo lo tiene aquí. ¿De acuerdo? Entonces, es negativo, va creciendo y el valor máximo lo tiene aquí. Eso justifica su armado. La armadura principal es la superior, por eso se ancla aquí en patilla. ¿Lo veis? Porque el momento es negativo. Y necesito más armado según me voy acercando más a el nodo. ¿De acuerdo? Bien, se coloca también armado en la fibra inferior, en este caso no por razones mecánicas, sino por cumplir las cuantías mínimas. ¿De acuerdo? Ya veis que esta barra se prolonga hasta esta posición de aquí, entra dentro del nudo para concebir suficiente anclaje. ¿Por qué? Porque esta barra de aquí, ahora, de cara a esta otra viga de aquí, se convierte en el refuerzo a negativos. ¿Lo veis? En el refuerzo a negativos. Como aquí tengo un empotramiento y aquí tengo una viga, esto va a arrancar con tangente horizontal, es decir, arrancamos con momento negativo. Aquí tengo momento negativo. Entonces aquí estoy reforzando, ¿veis? A negativos. En el resto, aquí ya el momento cambia a positivo, ya no necesito ese refuerzo. Por eso la prolongo hasta aquí, ¿se entiende? En cuanto a la fibra inferior, pues pasa parecido. En la zona central va a ser el máximo momento positivo, por eso tengo 1 y 2 escalones. Perdón, a ver. El 2 de 12 este sí está abajo. 1 y 2 escalones, ¿vale? Porque aquí el momento positivo es máximo. Aquí el momento positivo va disminuyendo y incluso aquí ya... que he tocado, ¿no? Aquí ya el momento deja de ser positivo y empieza a ser negativo, por eso ya desaparece este refuerzo a partir de aquí, ¿lo veis? Y aquí, como el momento es negativo, no necesito anclar en patilla la fibra inferior, porque el momento es negativo, tengo que anclar arriba. ¿Se entiende? Bien, son las dos vigas. Cada vez que subáis por las escaleras, dos vigas en ambos lados, un forjado inclinado y luego han colocado lógicamente los peldaños, ¿no? ¿Cómo es el armado de esas vigas? Pues aparece representado aquí. ¿Por qué se da un detalle específico para las ménsulas? ¿Por qué se da un detalle específico para esta situación de aquí? Bueno, pues porque en las vigas horizontales, ¿ves? La diferencia de una viga inclinada, este dintel inclinado, esta viga inclinada con respecto a las situaciones horizontales, es que aparecen estas patillas de aquí, ¿lo veis? Lo demás es igual que antes. Lo demás es igual que antes. Es una armadura longitudinal. Es una armadura longitudinal y unos cercos, ¿vale? Más próximos en este caso en la inclinación, también más próximos en la proximidad del nudo. Luego ya en el nudo, ya recordar, hay que quitarlos, que pasan los del pilar, ¿no? Pero ¿cuál es la única diferencia? Estas dos patillas de aquí, esta de aquí y esta de aquí, ¿vale? Entonces, mirad, yo voy a utilizar el método de los cortes, ¿vale? Que es el que utilizamos, bueno, para obtener los esfuerzos en las piezas, ¿no? Entonces yo voy a coger la corona de diamante y voy a hacer y voy a arrancar el hormigón, ¿vale? Y voy a sacar esta pieza de ahí, ¿vale? Y aíslo ese sólido, ¿vale? Y como siempre hago, ese sólido se tiene que encontrar en equilibrio, ¿no? Cada vez que utilizo el método de los cortes, ¿vale? Pues fijaros, al cortar por aquí, es verdad que tengo alguna armadura transversal, pero bueno, o viendo las armaduras transversales, tengo todo esto es hormigón y luego aquí tengo armadura de acero, armadura de tracción. Por eso sé
que si yo corto y aíslo esto, sé que estas dos flechas van hacia afuera, porque las barras están traccionadas. ¿De acuerdo? Y además, joder, si yo tengo cargas que van hacia abajo, espera un segundo. Las barras de acero están traccionadas. Entramos en una zona, incluso igual se puede cambiar el símbolo del momento, ¿vale? Pero las barras de acero trabajan fundamentalmente a tracción. Bien. Entonces, claro, este sólido que habéis dado no estaría en equilibrio. No estaría en equilibrio, ¿vale? ¿Por qué? Porque la resultante de los esfuerzos... Aquí no se transmite nada porque se dirá, joder, aquí hay hormigón, también habría aquí unas pequeñas compresiones, ¿no?, del hormigón. Ya, pero si lo llevo a estado límite último, pues las obviamos. Si lo llevo a estado límite último, las obviamos, consideramos, imaginaos que el hormigón está fisurado, y entonces solamente tengo la armadura reaccionando aquí, en el resto no tengo nada. Ay, aquí ha cortado una armadura transversal. Vale, vamos a obviar también la armadura transversal. Pero está claro que la armadura longitudinal, que se encuentra traccionada, el acero se encuentra traccionado, el acero lo colocaré en aquellas regiones traccionadas, tiene una resultante, que es la suma de esta más esta, ¿vale? En esta resultante, que tira del nodo hacia arriba y que no está equilibrada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para equilibrarla? Pues lo que hago es prolongo la armadura esta de aquí, la prolongo, ¿veis? Y con un anclaje aquí, una suficiente patilla aquí, y prolongo también esta armadura de ahí. Al prolongar estas armaduras, por eso tiene esta forma tan característica, la armadura de los dinteles o de las vigas inclinadas. Al prolongar estas armaduras, ahora, en este corte, ahora yo aquí tengo, como esto es acero, sé que trabaja tracción, ¿no? El hormigón estará comprimido, pero el acero tiene que estar hacia afuera, está traccionado, ¿no? Estas dos me generan una resultante que es igual que esta de aquí y por tanto me equilibran ambos. Esta es la justificación de por qué en los dinteles inclinados se prolongan estas armaduras, porque si no hiciera esto, el aspecto que tendría la viga, que sería esto, como una viga normal, ¿eh? Pero cuando se os pide dibujar el tren construido de un dintel inclinado de escalera, tenéis que añadir estas dos prolongaciones para garantizar el equilibrio del nodo. ¿Se entiende lo que he explicado? Vale, ¿alguna pregunta o algo? Ya estamos ya a punto ya de terminar esto. El armado de las ménsulas. Bueno, las ménsulas... Las ménsulas prefiero empezarlas desde el principio a explicar su armado. Sería el armado principal y la armadura secundaria. Pero prefiero explicarlo el próximo día. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo. Bueno, y antes de nada, ya he visto aquí que os habéis apuntado... Bueno, hay suficiente número de personas como para que salga la visita. Ya os lo anticipo. Entonces, vamos a pasar esta hoja también al grupo de euskera, a ver cuántos somos en total. Y entonces ya para...